Espera que me fijo a ver si está funcionando el micrófono, porque la otra vez eh, sí, está funcionando. Bueno, entonces, eh, entonces, a ver, redondeando un poquito la cosa. Arrancamos la última clase, la última reunión, eh, dando el concepto de integral indefinida o primitiva como proceso inverso, de alguna forma, entre comillas, al de derivación. ¿En qué sentido decimos esto? Lo decimos en el siguiente sentido. El dato ahora es una función y yo tengo que, o no tengo, me pregunto si esa función es la derivada de otra función. Ese es un poco el, el tema. Eh, ya adelantamos que calcular este procedimiento inverso, o sea, calcular una función a partir de su derivada, es bastante más difícil que derivar. De hecho, lamentablemente, no tenemos todas las propiedades que tenemos para la derivada. Nosotros sabemos derivar funciones que están expresadas como producto, o como cociente, como suma, como composición. Ahora, no existen fórmulas que me digan cómo integrar un producto, un cociente, no hay. Las únicas propiedades que tenemos son estas dos que están acá, que tienen que ver con cuestiones lineales. La integral de un número por una función es el número por la integral de la función, y la integral de la suma o la resta es lo mismo, ¿no? Es la suma o la resta de las integrales. Esto de suma o resta uno lo pone solo como suma, porque la resta es sumar el opuesto, o sea que una resta se puede pensar como una suma siempre, y usando la propiedad esta que está acá arriba, pensando que k vale menos 1, y usando esta propiedad que está acá abajo, podemos también demostrar, si se quiere, entre comillas, que la resta también es aplicable a esta propiedad. Bueno, eh, nos faltaría, para terminar esta unidad 6, perdón, ver el método de sustitución. Justamente ante la falta de fórmulas para poder integrar, lo que, lo que fue pasando, digamos, históricamente, es que fueron apareciendo trucos o métodos para poder calcular integrales. Como ya dijimos, creo, varias veces, hoy en día el interés del cálculo de integrales es más bien obsoleto, digamos, porque nadie va a necesitar calcular una integral, cosa que por ahí hace unos años sí, digamos, antes de tener las computadoras que tenemos hoy. No había otra manera que estar buscando algún truco o alguna técnica o algún método para poder integrar. Eso hoy por hoy ya no es necesario, pero igual nos parece que alguna idea sobre esto uno tiene que tener, tiene que entender la dificultad, por dónde anda, cosa de que alguna vez, cuando vos ya cursaste y estás en otro ámbito, no vayas a pensar que la integral de un producto es el producto de las integrales. Digamos, eso digamos, uno se da cuenta cuando ve o recuerda que había métodos, ¿no? Es jodido integrar, es difícil, y justamente cuando uno repasa algunos métodos, que los comunes, los métodos clásicos son el método de sustitución, el método de integración por partes y el método de fracciones simples. Además hay otros que son por identidades trigonométricas. Bueno, hay algunos otros, pero estos que nombré son los más comunes. Así que nada, entramos directamente a ver uno de ellos. ¿Por qué, digamos, cuando necesitamos usar algún método de integración? Ahora ya pensemos que estamos a nivel teórico, ¿no? Ya sabemos que en lo práctico nunca te va a pasar, a no ser que te caigas en una isla desierta, eh, o seas la última persona en esta tierra y no tengas ninguna máquina, y bueno, entonces ahí sí vas a tener, si querés hacer algo y tenés que integrar a mano.
pero si no, lo va a hacer un programa todo. Eh, por eso ahora, insisto que lo preguntamos ya desde el ámbito de nuestra teoría. Digamos, ¿cuándo necesitaríamos hacer usar un método de integración? Bueno, prácticamente siempre, porque la lista de integrales que dimos es esta, es muy cortita, muy poquitas, ¿qué es esto? Eh, esta lista de 6 renglones, digamos, abarca un número prácticamente inexistente de funciones. Cuando vos te pones a pensar en funciones, eh, y solo las que vimos hasta ahora, ves que hay cualquier cantidad y la gran mayoría no las podés obtener a partir de esta lista. Así que ahí necesitaríamos empezar a usar algún método para poder obtener la integral, y eso significa que caes en esta lista. O sea, es reducir la integral más compleja que te dieron de alguna manera para poder usar lo que llamamos la integración directa, que es usar alguna de los renglones de esta lista. Bueno, así que eh, el método, estos son todas cosas más, método de sustitución. Bueno, vamos a explicar más o menos de qué se trata. Eh, si teníamos dos funciones derivables, entonces, por ejemplo, acá se llaman f grande y g, ¿no? Entonces, por la regla de la cadena, tenemos que h de x, si h de x es esta composición, entonces se puede derivar la composición h y su derivada es esta. Entonces, al mirar esta derivada, ¿no? La conexión dice que es inestable. Al mirar esa derivada, al mirar esta derivada, uno descubre que, que si vos tenés que integrar a esta parte que está acá, es decir, si vos te preguntás, che, ¿qué tengo que derivar para que me dé esto? Bueno, justamente la derivada de esta función, Dios mío, voy a seguir grabando, ok, y por las dudas, a ver, sí, ahí está. Bien, como les decía, si nosotros tenemos a esta composición y la derivamos, entonces la pregunta inversa es fácil de responder. ¿Qué tenés que derivar para que te dé esto? Y bueno, a esta función, ¿no? En otras palabras, la primitiva de todo esto es esto. O, usando nuestro símbolo del gancho, la integral de toda esta cosa que está acá es f grande de g. Esto es la base del método de sustitución. ¿Por qué? A ver, ¿por qué funcionaría? Bueno, un poco tiene que ver con esto. Mirá, ¿sabes qué? Este me parece que no es el archivo. ¿Para qué? Me parece que este no es nuestro archivo. Sí. No, es nuestro archivo. A ver, bueno, qué sé yo. La idea es, suponete que tenemos que integrar a esto. Entonces, vos tenés a f de g y después aparte aparece la derivada de g. Entonces, en base al razonamiento que hicimos antes, resulta que una primitiva, si vos conocés una primitiva de f, entonces f de g va a ser una primitiva de toda esta expresión. Es decir, lo hago acá al costadito. Mirá. Si vos tenés que f grande es una primitiva de f chica, entonces, si a vos te toca el problema de integrar a f chica, pero ya no de x, sino de otra función, y te aparece dentro de la integral la derivada de la función, que está dentro de f, o sea, la derivada de g, entonces vas a poder usar, para resolver este nuevo problema, vas a poder usar a la primitiva anterior que conocías para f solo.
¿Y cómo va a ser la respuesta? Bueno, es la misma primitiva de antes, lo que pasa que no va a estar evaluada en x, sino va a estar evaluada en g de x. Y acá tenés más c. Esto es un poco lo que estuvimos eh, viendo en el pizarrón anterior. Entonces, más allá de entender que siempre está bueno, vayamos directamente a lo práctico. Vos tenés esta integral para resolver. Descubriste, porque practicaste, porque lo supiste ver, porque ya estás canchero, por lo que la razón que sea, que hay una composición y la función que está dentro aparece su derivada, multiplicando ahí afuera. Entonces ya esto que te estoy diciendo debería ser suficiente como para decir, a ver, intentemos lo que se llama una sustitución o también un cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable? Mirá, donde está la función dentro de la composición, la llamás t. Entonces decís, t vale g de x. Perfecto. Ahora, como vos estás poniendo todo en función de t, el diferencial de x tiene que desaparecer. Y vas a tener que poner todo en función del diferencial de t. Ahí es donde usamos lo que vimos en la clase pasada. Si t es esta función, el diferencial total de t es, acuérdense que lo vimos como operador, derivar a la función g y chantarle al lado multiplicando su diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, si t es esta función, el diferencial de t es esta expresión. Ahora reemplazamos. Donde está g de x, te queda t. Y fíjate que toda esta parte, que es g' de x por el diferencial de x, todo esto es el nuevo diferencial que se llama diferencial de t. Ahora pasaste de tener esta integral a tener esta integral. Pero esta integral vos la sabés resolver, porque se supone que ya conoces a f grande y sabés que es una primitiva de f chica. Eso es un poco lo que dijimos hace un ratito. Entonces, esta nueva integral, que la pudiste obtener por sustitución, porque pudiste cambiarle los nombres a las cosas, entonces te permite la integración directa porque vos ya a f la conocés. Vos ya sabés que la derivada de f grande te da esto. Faltaría solamente volver para atrás con la variable. Está bien, yo tengo a la primitiva, pero está en función de t. Bueno, lo único que tenemos que hacer es decir, ¿quién era t? Ah, t era g de x. Bueno, listo. Entonces vuelvo para atrás y la primitiva esta, f de t, la escribo en función de x haciendo el reemplazo, ¿no? F de g de x más c. Esto más c es la constante de integración. Esto se entiende viendo algún ejercicio. ¿Saben qué? Hay algún problema que tiene que ver con no sé, bueno, con mi cerebro o este, este es el archivo de la tarde y parece que está escrito, pero no entiendo. Bueno, no importa, no importa, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Mira, eh, te piden que calcules esta integral, que es 2, o sea, ¿qué tenemos que derivar para que me dé todo esto que está acá adentro? Esa es la pregunta que está sintetizada con este símbolo. Bueno, fíjate que es medio complicado, no es una integral directa, no está en la lista que vimos hace un ratito. Acá vamos a tener que hacer algo. Entonces, lo primero que voy a hacer es reescribir la integral, le voy a poner i de integral para no estar copiando muchas veces. Es 2 por x más 1 y acá aparece el seno de, y esto, el argumento del seno lo voy a desarrollar. X por x es x cuadrado, hago distributivo acá adentro nada más, más x. Y acá tenemos el diferencial de x. Vemos que lo que está dentro del seno, si lo derivamos, nos da 2 por x más 1, que es justamente esto que está acá multiplicando. Entonces, eso un poco nos da la pista de que a esto lo vamos a llamar t, porque el diferencial de t lo voy a tener ahí afuera. Esa es un poco la idea. Alguno va a decir, pero este método la verdad que es medio jodido, porque que justo la derivada de acá adentro esté también afuera. Bueno, sí, algunas veces no es tan restrictivo el asunto,
no necesitamos tener exactamente a las derivadas. Si la derivada está presente, salvo una constante multiplicativa, también el método se puede usar. Vamos a verlo después con algún ejemplo. Y la verdad que el método de sustitución es un método más. Algunas veces no te sirve directamente, pero te ayuda a cambiar la integral y verla de otra manera. Y bueno, nada, es un método, digamos. Entonces, ¿cómo procedemos, digamos? ¿Qué hacemos? Decimos, mira, t para mí va a ser x al cuadrado más x. Por lo tanto, el diferencial de t va a ser la derivada de esto, 2x más 1, por el diferencial de x, ¿no? Acá aplicamos el concepto de la clase pasada. El diferencial es esto que está acá. Esto es el diferencial de t. T es acá la variable dependiente. X es la variable independiente. Para que resulte un poco más claro, eso por lo menos me pasa con la mayoría de los alumnos, voy a despejar de este lado al diferencial de x y lo voy a dejar solito. Entonces, si el diferencial de t es toda esta fórmula, el diferencial de t dividido esta expresión es el diferencial de x. Esto es lo que ahora tenemos que sustituir. Sustituimos en y. ¿Está bien? O sea, lo ponemos acá. A ver, ¿y cómo nos queda? Mirá. Dice 2 por x más 1. Lo escribo. 2 por x más 1. Seno, lo escribo. Seno. Acá voy a poner t, porque fíjate, donde está x cuadrado más x hay que poner t. Y donde está el diferencial de x, voy a poner todo esto que está acá. Donde está el diferencial de x, voy a poner diferencial de t sobre 2 por x más 1. ¿Está bien? Ahora, llegado a este momento, lo que uno tiene que tener presente para ver si el método te está funcionando es que vos pudiste cambiar de variable. Antes tenías todo dependiendo de x, vos ahora tenés que tener todo dependiendo de t. Acá la x no puede aparecer, porque si tenés diferencial de t, es porque toda la expresión que está dentro de la integral puede tener a t. Lo mismo que acá, tenías diferencial de x y toda la otra fórmula depende de x. Bueno, algunas veces no pasa tan fácil, hay que despejar de acá, hay que mirar un poco, pero en este primer ejemplo vemos que muy fácilmente se me van las x, justamente porque la derivada estaba ahí. Esta era la derivada de esto. Entonces yo al despejar el diferencial de x y reemplazar, me doy cuenta que 2 por x más 1 está acá multiplicando, está acá dividiendo, se va y se cancela. ¿Cómo me queda la integral? Fíjate la pavada que queda. El seno de t, diferencial de t. Esta integral es una integral inmediata. Es una integral que está en nuestra lista. Su primitiva es menos coseno de t más c. Para terminar, tenemos que volver para atrás con nuestra variable. ¿Quién era t? T era x al cuadrado más x. A ver, ¿estaba bien eso? Sí. Entonces, nuestra integral es menos coseno de, y en vez de poner t, acá le pongo i para no estar copiando todo esto, ¿no? Pero resulta que, si haces la verificación, la derivada de esta función te va a dar esto que está acá adentro. ¿Saben? Bueno, vamos a ver otro ejemplito más. Van a ver que esto realmente en los ejercicios que aparecen en la guía de trabajos prácticos son relativamente sencillos. ¿Sabes que no sé qué pasó? No sé por qué está esto con... Bueno, vamos a agarrar uno de estos dos, el b. Vamos a hacer el b. Fíjate, tenemos que nuestra integral es la integral de t sobre la raíz cuadrada de 3t al cuadrado más 1, diferencial de t. Fíjate que ahora la variable es t. Esto
está a propósito para que uno se acostumbre a ver diferentes letras y no se sienta incómodo, ¿no? Acá nuestra variable original, lo que nos da el ejercicio como planteo, tiene que ver con t. Bueno, ahora yo voy a hacer una sustitución seguramente, no voy a usar t obviamente, porque ya t está usada. Voy a usar otra variable. La x podríamos, pero yo la verdad que preferiría usar otra porque la x medio como que aparece tanto y está siempre ahí dando vuelta. Entonces yo voy a usar u, v, w, m, la que vos quieras. ¿Saben? A ver, tendríamos que mirar acá y ver quién sería el candidato para hacer la sustitución. Ese candidato tiene que ser alguien donde aparezca su derivada. Bueno, si uno mira el argumento de lo que está dentro de la raíz, solamente lo que está dentro de la raíz, y si yo a esto lo llamo u, entonces la derivada de u te queda 6 por t. ¿Y está multiplicando acá 6 por t? No, pero sí está multiplicando la t. Te falta el 6, pero es una constante. Y si el problema es una constante multiplicativa, entonces no es problema. Esto significa que la sustitución va a andar re bien. Entonces, voy a llamar u a 3 por t al cuadrado más 1. Espera que por las dudas voy a ver, porque yo, viste, ahí está, perfecto. U es 3 por t al cuadrado más 1. Entonces el diferencial de u, tengo que derivar esto, que es 6 por t, y le pongo el diferencial de t ahora, ¿no? Porque es la derivada de la función por el diferencial de la variable de esa función. Despejamos ahora el diferencial de t y nos queda diferencial de u dividido 6 por t es el diferencial de t. Y todo esto es lo que tengo que mirar para hacer el reemplazo. Sustituyo. Entonces, fíjate cómo va quedando la cosa. T no lo toco, dividido la raíz cuadrada de u, porque todo lo que está dentro de la raíz cuadrada ahora lo llamé u, y donde está el diferencial de t vas a poner el diferencial de u dividido 6 por t. En este momento la t no puede estar, ya se tiene que ir, hay que reemplazarla. Acá se cancela, igual que nos pasó antes, y ya desaparece. Pero si no se puede cancelar y te está quedando ahí una t dando vuelta que te rompe los quinotos, entonces vos te vas a tener que poner en función de u. Lo que no podés es dejar esto así como está, porque la integral o tiene t y diferencial de t, o tiene u y diferencial de u, pero no puede tener una mezcla de las dos cosas. Entonces vos me podés decir, ¿y de dónde saco si me llega a quedar una t y no la puedo simplificar? De la ecuación principal, digamos, de la igualdad a quien llamaste u. Si vos de acá despejás a la t, o sea, este pasa restando, este pasa dividiendo y la raíz pasa como, y la potencia pasa como raíz, entonces tendríamos a t en función de u y tenés otra integral distinta, posiblemente mucho peor que la que tenías antes, y por lo tanto tu sustitución lo único que hizo fue empeorar las cosas. Pero no es que estaría mal hecha, ¿está bien? El problema es cuando no podés despejar. Ahí sí es un problema. Si no podés despejar, ya tendrías que estar yendo por otro lado. Bueno, pero acá ese problema no lo tuvimos. Así que cancelo la t y fíjate que el 6 que nos queda, ¿no? Que era parte de la derivada de u que no estaba, ¿no? El 6 por t, habíamos dicho que no íbamos a tener problema y no tenemos problema. ¿Por qué? Porque es una constante. Y por la propiedad lineal que vimos en la clase pasada, las constantes las podés sacar afuera de la integral. Así que esto nos va a quedar un sexto por la integral de 1 sobre la raíz de u diferencial de u. Y esto es una integral directa, porque solamente lo tenemos que aprender a mirar como una potencia, u a la menos un medio, ¿no? Entonces, no, acá me equivoqué, acá es un sexto. Bueno, entonces esto nos queda un sexto por u
a la menos un medio más 1 dividido menos un medio más 1 y acá le pones más c. Bueno, y ahora lo único que falta es acomodar un poco las cosas y ya está. Un sexto, acá te quedaría, a ver, u a la 1 medio dividido 1 medio más c. Esto es igual a, dale con 1 medio, che, a un sexto por 2 sobre 1. Acá lo que hice fue pasar esta fracción dividiendo, multiplicando acá, por, y acá pone la raíz de u, este 1 medio lo vuelvo a escribir como raíz, más c, y ahora lo que falta es ver quién era u. U era x cuadrado, no, 3x cuadrado más 1. ¿Está bien? Fíjate, 3x cuadrado más 1. Así que la primitiva finalmente que estamos buscando es un tercio, porque este se te simplifica, ¿no? Un tercio de la raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado más 1 más c. Esta es la respuesta. Esta es la función, si querés vamos a ponerle el nombre de, esta es la f grande, digamos. Esta es la f grande de x. Esta es la función que tenés que derivar para que te quede esto que está acá adentro. ¿Está bien? Bueno, ahí tenés otro más. Vamos a hacer uno más de sustitución. Que este también es un clásico, que cuando uno lo aprende a mirar, te facilita mucho las cuentas en este tema, ¿no? No que te facilita la... A ver, no parece difícil. Coseno de ax más b. Ahora acá tenés a y b, dos números cualesquiera, constantes. Lo único que pedimos es que a no valga 0, ¿no? Porque si a vale 0, entonces te queda coseno de b, que sería un número en vez de ser una función. Bueno, un número también se puede ver como una función constante, pero se entiende lo que quiero decir, creo. Entonces, tenemos al coseno que está compuesto por una función lineal, ¿no? A por x más b es una recta, es una función lineal. Bueno, queremos una primitiva de toda esta fórmula. Nosotros conocemos una primitiva del coseno, así que vos vas a decir, che, con una sustitución podremos salir adelante, y sí, si no, no estaríamos viéndolo en este momento, ¿no? Así que la idea es, tenés coseno de a por x más b diferencial de x. Bien, dale. Entonces voy a llamar u a todo esto, lo que está dentro de... Y vamos a decir, uy, pero la derivada también tiene que estar afuera multiplicando. Sí, pero fíjate que en el caso de que vos tenés la composición con una lineal, entonces, fíjate que cuando vos llamás u a esa expresión lineal, su diferencial, ¿qué te queda? La derivada, por ser lineal, te queda el coeficiente que acompaña a la x. O sea, te queda un número por el diferencial de x. Entonces, es como que la derivada va a estar siempre, porque es una constante, y la constante ya sabemos que no causa problemas en una integral cuando está multiplicando. Así que, fíjate que despejando al diferencial de x, y ahora sustituyendo, mira lo que nos queda. Al sustituir nos queda la integral del coseno de u, porque todo esto lo llamamos u, y el diferencial de x vamos a poner el diferencial de u sobre a. Por eso, ¿viste? Pedimos que a no valga 0. Ahora, esto lo podemos reescribir así por la propiedad lineal. 1 dividido a, que es un coeficiente, lo podemos sacar afuera de la integral, y nos queda simplemente el coseno de u. Y esto, como ya sabemos, es una primitiva conocida. Nos queda 1 sobre a por el seno de u más c. Ahora falta reescribir a u en función de x. O sea, 1 sobre a por el seno de a por x más b. A ver, vamos a ver la conclusión. La conclusión de esto. Esta sustitución que hicimos funciona siempre que tenés
una función cuya primitiva es conocida y está compuesta con una lineal. Y si vos lo mirás un poquito, ni siquiera hace falta hacer la sustitución, porque medio ya mentalmente uno lo puede hacer. Porque lo único que te dice es, mira, teníamos que calcular la integral del coseno de x más b. La primitiva del coseno solo vos la conocés, es seno. Bueno, como es con una lineal que está compuesta, entonces la primitiva de esta nueva función, que es el coseno de una lineal, es la primitiva que vos conocés evaluada en la lineal dividido el coeficiente principal. Ese dividido el coeficiente principal sale de haber hecho la sustitución de este valor de a, que es la derivada que pasa dividiendo. Entonces, por ejemplo, si vos tenés, a ver, qué sé yo, ejemplo, vos tenés la integral del coseno de 7x más 4. Bueno, ¿querés hacer la sustitución? No pasa nada, hacelo, está todo bien. Pero es tan fácil como 7x más 4 es una expresión lineal, yo ya sé lo que me va a dar. La integral del coseno de esto es, sí, tengo que conocer una primitiva del coseno, ¿no? Más vale. Bueno, es el seno, que yo sé que la derivada del seno es el coseno, pero al seno hay que evaluarlo en esta misma fórmula. Ahora, no te tenés que olvidar de dividir por el coeficiente principal, dividido 7. Y acá más c. Y yo pude obtener la primitiva haciendo la sustitución mentalmente sería, ¿no? Esto pasa siempre que tengas la composición con una función lineal, ¿no? De todas maneras, vos no te tenés por qué acordar nada de memoria, no tenés por qué estar haciendo nada, o sea, vos siempre podés hacer la sustitución, siempre podés ir a mirar cómo se hacía, o sea, cada uno hace las cosas como como mejor le sale. Y hagamos el último, y ya pasemos al otro, que va a ser este que está acá. Bueno, este es el ejercicio 13, ¿no?, de la guía. Nosotros ya hicimos el B. Ahora vamos a hacer el E. Fíjate, por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero miren el C, por ejemplo. Fíjate que te queda, tenés tangente de I en el numerador y en el denominador tenés coseno cuadrado de I. Justamente 1 sobre coseno cuadrado de I es la derivada de la tangente. Así que medio que acá ya te está diciendo cuál es la sustitución. Vas a llamar a esto U, por ejemplo. Y el diferencial de U va a tener a 1 sobre coseno cuadrado, que es lo que aparece ahí, multiplicando, ¿no? 1 sobre coseno cuadrado aparece multiplicando, ¿no? Y bueno, y eso es un poquito lo que hay que mirar. Bueno, pero vamos a hacer el E. Y entonces vemos cómo nos va quedando. Mira, coseno de 3x por el seno a la cuarta de 3x diferencial de x. Bueno, lo primero que miramos es que el argumento del coseno y del seno son el mismo, ¿no? Eso es importante. Y después uno dice, bueno, a ver, yo sé que la derivada del seno tiene que ver con el coseno y viceversa. La derivada del coseno tiene que ver con el seno. Está bien, es menos seno, pero sale una constante ahí. Así que acá parecería que una sustitución me puede llegar a funcionar. ¿Dónde está la composición? Bueno, la composición está de este lado. Es el seno de 3x todo elevado a la cuarta. Es como que estás mezclando una trigonométrica con una potencia, la potencia cuarta. Así que la idea es justamente llamar u o t o lo que quieras al seno de 3x solamente, ¿no? Después me va a quedar lo que sea la cuarta, pero ¿por qué voy a llamar al seno de 3x? Lo voy a llamar u. Porque la derivada del seno de 3x está por acá, pero es la derivada del seno de 3x lo que está por acá. Alguno me puede pensar, ¿y por qué no llamo a todo esto u? Bueno, podés llamarlo u, o sea, vos podés llamar u al que quieras, en realidad.
El tema es si después eso te da algún tipo de beneficio en cuanto a una integral más linda. Pero si vos usás seno a la cuarta, cuando vos lo derives, te va a quedar una porquería. Te va a quedar 4 seno cubo por el coseno. Y eso sí que no está por acá dando vuelta. Eh, o por ahí se puede igual, pero tenés que estar haciendo este, más cosas, digamos. No, no sería lo normal. Pero es verdad que uno puede hacer diferentes intentos porque muchas integrales se pueden calcular con distintos tipos de sustitución. De hecho, más de una vez en los exámenes hay alumnos que eligen una cosa como U, otros eligen otra, y los dos terminan haciendo las cosas bien. Por ahí a uno le lleva mucho más tiempo, pero bueno, digamos, eso no está mal, mientras que uno llegue a donde tiene que llegar. Bueno, entonces vamos a llamar U a solamente el seno de 3x. Entonces su diferencial, el diferencial de u será la derivada, que es coseno de 3x por 3. No te olvides la regla de la cadena cuando derivas, ¿no? Y acá agregarle el diferencial de x. Vamos a despejar al diferencial de x y nos queda diferencial de u dividido 3, lo pongo adelante, por el coseno de 3 por x. Y acá igual al diferencial de x. Esto es lo que tengo que tener en cuenta ahora para sustituir. Entonces empiezo escribiendo la integral. Primero pongo coseno de 3 por x. Acá pongo seno de 3x, no. Seno de 3x donde está pone u. Entonces acá me queda u a la cuarta. U a la cuarta. Ahora tengo que poner, es el turno del diferencial de x. Y el diferencial de x es diferencial de u dividido 3 por el coseno de 3 por x. De nuevo, este se te puede simplificar y te sacaste de encima a la x. Mirá esta integral en qué integral se convirtió. En esta integral tan fácil que es u a la cuarta dividido 3. O sea, una integral directa. O sea, gracias a la sustitución que hicimos, esto pasa a ser la integral de un polinomio. Polinomio que es u a la cuarta sobre 3. Bueno, hacemos la integral y esto nos queda, bueno, un tercio lo saco afuera, un tercio, y me queda u a la 5 sobre 5. Ya ahí calculé la primitiva ya, ¿no? Le sumo un 1 al exponente, más c. Falta ver quién era u. Y u es el seno de 3 por x. Así que para terminar esto, vamos a poner el seno de 3 por x a la quinta dividido 3 por 5, 15, más c. Esto es 15, ¿no? Y esta es nuestra primitiva, nuestra f grande. Esto es lo que derivando nos hace obtener a esto que está acá adentro. Después, si tienen ganas, cosa que no creo, lo verifican. Entonces, de esto se trata el tema este. Hay que practicarlo, no le vamos a dar así, o sea, no nos vamos a volver locos, es solamente tener un vistazo, un pantallazo de que hay que usar algún tipo de técnica para obtener la integral de estas cosas. O sea, por lo menos entender que esto que está acá, no es la integral del coseno por la integral del seno a la cuarta. O sea, esto es lo que tenemos que entender. Por lo menos captar que no tenemos ese tipo de propiedades. Por eso tenemos que recurrir a un método, porque la integral de un producto, y yo no tengo una fórmula en términos de cada uno de sus factores, como lo tengo para la derivada de un producto. Ese sí, eso es fácil de hacer. ¿Está bien? Entonces, nada,
vamos a, vamos a esperar a ver ustedes qué pueden hacer, ¿no? Y practíquenlo. La pregunta obvia que hacen los alumnos es, bueno, pero ¿cuándo me doy cuenta? ¿O qué me doy cuenta? ¿Quién tiene que ser o cuándo me doy cuenta que tengo que usar esto? Bueno, obviamente esa pregunta no se puede contestar porque no sé. Esto es práctica, digamos. Eh, si les sirve de consuelo, lo que les digo siempre a todos los alumnos con los que me toca compartir las clases, al mejor matemático del mundo le pones una integral y no la resuelve, digamos. Así que en ese sentido, no te puedo en el F. Ah, ¿sabes que no? En el F. Puedo tomar coseno de I como U y daría lo mismo. A ver, para, en el F. En este. Profe, ¿me escucha? Perfectamente. El F, U podría ser coseno a la cuarta o seno al, cúbico, no me salía la No, no, está palabra bien, al eso, cubo. Bueno, a ver, al cubo, sí. vamos a verlo, dale, dale. Ya que lo preguntás, pensémoslo. Mira, me parece que es interesante. A ver, vamos a cortarlo. Y porque me parece que entonces, a ver, cortar. Cortar. Y vamos a agregar una página. Y pongámoslo acá. Entonces, la compañera pregunta si acá es indistinto llamar coseno a la cuarta o seno cubo. Bueno, no sé, yo voy a hacer una cosa. Voy a, voy a elegir una de las dos que dijo la compañera, ¿no? Entonces, ¿servirá elegir como U al, qué sé yo, a ver, al seno cubo de 8x? A ver, veamos qué pasa. O sea, lo peor que puede pasar es que labures un poco y te des cuenta que la cosa no camina. Bueno, si todo esto yo lo pienso como U, entonces tengo que ver quién es el diferencial. La derivada de esto, acá hay que derivar primero el cubo. Acá hay que hacer un producto de producto de producto, porque tenés el cubo, el seno y 8x. Entonces, primero derivo el cubo. Me queda 3 por el seno al cuadrado de 8x. Ahora viene la derivada del seno, que es el coseno de 8x. Y ahora te falta derivar por te falta multiplicar por la derivada de 8x, que es 8. Y acá diferencial de x. ¿Te queda horrible? Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, despejemos. A ver, acá me queda 3 por 8, 24. Lo pongo acá adelante, 24. 24 por el coseno de 8x por el seno al cuadrado de 8x. Lo di vuelta por una cuestión de que los ordeno por exponente, ¿viste? Bueno, eso que está ahí adentro, que parece un jeroglífico, es 8x. A ver, 8x, dale. Y esto es el diferencial de x. A ver, hagamos la sustitución a ver qué queda, ¿no? A ver, hagámosla por acá. Nos queda la integral. Tenés coseno a la cuarta de 8x. Hasta ahí no tocó nada. El seno cubo de 8x es u. O sea que acá pongo u. ¿Está bien? Y ahora tengo que poner el diferencial de x. Y el diferencial de x es el diferencial de u dividido 24 coseno de 8x, el seno cuadrado de 8x.
Y, y acá la x no puede estar más, ¿eh? Entonces, voy a decir, uy, mira, puedo simplificar un poco, a ver qué cosa. Y mira, el coseno de 8x lo puedo simplificar con un coseno de 8x porque acá está la cuarta, ¿no? O sea, te queda el cubo. Dale, hasta ahí va bien. ¿Y esto? ¿Qué hago? Seno cuadrado de 8x y acá todavía me queda coseno cubo de 8x. O sea, vas a decir, no, pero vos dijiste que la u era el seno al cubo. Está bien, pero yo acá no tengo seno al cubo, tengo seno al cuadrado. Y vos decís, la pucha. A ver, ¿y qué hacemos? Bueno, no, nada, acá cuando ya se te empantanó así, eh, anda para otro lado, digamos. Ya está, esto es muy feo. No hay manera de estar, no hay manera, por lo menos fácil, así media intuitiva, de estar sacando de encima todo lo que tiene que ver con X. O sea, el U y el diferencial de U estaban buenísimos, pero no te sirvieron, porque te quedan alrededor un montón de cosas que dependen de X que no te las puedes sacar. Entonces, esto no va. ¿Y qué pasó? ¿Qué no se puede hacer? No. Esto fue una sustitución posible, que no funcionó. Pero tenemos que ver otra cosa. Acá lo que tenemos que tratar de ver es que aparezca la derivada de alguien, ¿no? Y acá, lamentablemente, eh, el coseno a la cuarta, si lo derivás, nada que ver con esto. Y el coseno al cubo, cuando lo derivás, nada que ver con esto. De hecho, es el que hicimos. El seno al cubo, lo derivé y fíjate todo lo que nos queda. Nada que ver con esto que está acá, ¿no? Si hacemos lo mismo que hicimos antes, podemos llamar seno o coseno, que por ahí era lo que quiso decir la compañera, eh, pero tampoco me funcionaría así como está. Porque si yo llamo, o sea, si yo llamo U, esto no va, ¿no? Lo vuelvo a pegar acá, para. Si yo llamo, por ejemplo, U al seno, la derivada del seno es el coseno, pero acá no tengo coseno, tengo coseno a la cuarta. Entonces, de alguna manera, este ejercicio lo tenemos que trabajar un poco para que nos quede parecido a este que está acá. Fíjate que, ¿por qué acá pudimos hacer la sustitución y salió? Porque teníamos seno a la cuarta y teníamos acá el coseno, que es la derivada del seno. Pero está el coseno solito. ¿Ves que está elevado a la 1? Acá el problema que tenemos es que tanto el coseno como el seno, los dos están elevados a una potencia. Entonces no me serviría, así como está, elegir a seno o a coseno, porque no es que el otro es su derivada, no, porque está elevado al cubo o a la cuarta. Entonces, a mí se me ocurre lo siguiente. Hay varias formas de hacerlo. Mira, primero, recuerdo que el coseno cuadrado de 8x más el seno al cuadrado de 8x siempre da 1. ¿Te acordás que esta es la identidad trigonométrica básica? Por lo tanto, donde está el seno al cuadrado de 8x, yo lo puedo reemplazar por 1 menos el coseno al cuadrado de 8x. Y vas a decir, pero acá no está el seno al cuadrado. No, pero está el seno al cubo. Entonces, mirá, yo lo puedo escribir coseno a la cuarta de 8x por el seno al cuadrado de 8x por el seno de 8x. ¿Ves? Escribí al seno al cubo, lo escribí como seno al cuadrado por seno, ¿no? Entonces acá cuando multiplicaste queda seno al cubo. ¿Se ve, no? Esto. Ahora, esto que está acá, lo vamos a reemplazar acá. Porque donde está el seno cuadrado puedo poner todo esto. Y ahí fíjense cómo ya nos va quedando algo que tiene que ver todo con coseno a diferentes potencias, pero no me interesan las potencias.
lo que me interesa es que me queda el seno elevado a la 1 solito. Y ahí voy a poder hacer la sustitución. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Esto por supuesto es práctica y uno dice, no, a mí esto no se me ocurre. No, es cuestión de darle un poco de vuelta. ¿Viste? Son como esos ejercicios medio de, de ingenio donde uno tiene que mirar y se te tiene que ocurrir a ver qué cosa tenés que hacer. Bueno, entonces acá tendríamos coseno a la cuarta de 8x, abro paréntesis, y acá tenemos 1 menos, el coseno al cuadrado de 8x. Y todo esto lo multiplicamos por el seno de 8x. ¿No? Acordate que el seno al cuadrado lo reemplazo por esto. Y el seno de 8x lo dejo como está. Bueno, si haces distributiva acá, aunque ya no hace falta hacer distributiva. No hace falta hacer distributiva. Esto ya está listo. Ahora sí usamos la sustitución. ¿Cuál? El seno es la derivada de ¿quién? Es la derivada del coseno. En realidad es menos el seno, está bien, pero una constante ya sabemos que no hay problema. Entonces vamos a llamar u ahora al coseno de 8x. El diferencial de u es menos el seno de 8x por 8. Diferencial de x. ¿Ven que apareció ahora la derivada? Ahora aparece seno de 8x. Está acá, está el seno de 8x. ¿Ven? Esto está acá. Así que esto significa que es auspicioso. Despejo al diferencial de x, me queda diferencial de u sobre menos 8, lo escribo siempre así por costumbre, la tradición, los coeficientes los ponemos adelante, y esto es el diferencial de x. Ahora vamos a sustituir, todo esto lo vamos a sustituir. ¿En dónde? En esta integral que está acá. Entonces, fíjense lo que va quedando, mira. Acá me queda coseno de 8x a la cuarta, pero el coseno de 8x, ¿quién es? Es u, o sea que me va a quedar u a la cuarta. Abro paréntesis, 1, ahí no sustituyo nada porque 1 es constante, ¿no? Menos coseno cuadrado de 8x, o sea, u al cuadrado. Porque donde está coseno de 8x hay que poner u. Entonces fíjate cómo toda esta parte se transforma en un polinomio. U a la cuarta por... Bueno, acá seguí como está, no tocó nada. ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría reemplazar al diferencial de x por todo esto, que va a ser diferencial de u sobre menos 8 seno de 8x. Este se te va con este y me saqué de encima las x. Ya está. Esto está listo para integrarse. Mira. Nos quedaría menos 1 octavo, lo saco afuera, por la integral. Y acá podemos hacer, si quieren, hasta distributiva. Me queda u a la cuarta menos u a la sexta, diferencial de u. Y esto ya es una integral directa. Porque, mira cómo, ya que está, lo terminamos, ¿no? Acá nos quedaría menos 1 octavo por u a la quinta sobre 5 menos u a la 7 sobre 7. Así de fácil es. Estamos sacando primitivas de potencia, ¿no? Y acá más c. Y esta es la primitiva que estaba buscando. Falta solamente una cosa. ¿Quién era u? Porque esto tiene que estar en función de x. Bueno, vengo para atrás, rastreo. Ah, mira, u era el coseno de 8x. Así que, listo. Menos 1 octavo por coseno de 8x a la quinta dividido 5 menos coseno de 8x a la séptima dividido 7 más c. Y ahí encontramos una primitiva para la fórmula que teníamos al principio. Este es un poco más feo, este ejercicio, obviamente, pero bueno, este es uno de los últimos de la guía. Este es el ejercicio 13 y
pero que está ahí. Yo la verdad que tengo miedo de preguntar si se entendió. Yo creo que sí. Eh, Sí, profe, se entendió. bueno, dale. Gracias, entonces. Bueno, acá lo tienen. Entonces después yo siempre les recomiendo, más allá de que yo haga el ejercicio acá, que lo hagan solos. Sin mirar lo que va, sin mirar. Traten de hacerlo solos. Si después se traban, bueno, se fijan a ver qué miércoles, cómo destrabarse, pero yo intentaría siempre, va, eso lo hacía yo, aunque el profesor me hacía el ejercicio, yo después lo trataba de rehacer solo. Eh, bueno, listo. Bueno, acá termina nuestra guía número 6 más o menos. Así que ahí tienen para practicar. eh, y ya arrancamos con la guía número 7. Así que déjenme que voy a buscar... eh, eh, Profe, sí, ¿qué ¿pudo pasó? grabar hasta acá? Si no grabé me pego un corchazo. Mira. Eh, Porque recién se fue el electricista, ah, sí. Bueno, espero que... A ver, para. Open, listo. Vamos a, vamos a chequear que sí, se está grabado, está grabado. Por suerte está grabado. Pero Genial, gracias. a ver si tiene volumen por la duda. ¿Viste? Hola. Sí, sí, tiene volumen. Bien. Bueno, llegamos a nuestra unidad 7 fundamental. Uno dice, los profesores siempre dicen que todo es fundamental. No, bueno, pero digamos que acá presentamos el concepto de integral definida. Eh, de alguna manera, junto con el de la derivada, son los dos conceptos básicos del análisis. Es curioso cómo este tema, el de las integrales definidas, surgieron mucho antes que las derivadas. Esto creo que se los conté. De hecho, nosotros vamos a seguir básicamente las ideas de Arquímedes, hace más de 2000 años, para resolver también un problema que va a ser el disparador, y es un problema geométrico también. El problema geométrico que disparó el concepto de derivada fue, por medio de las ideas de Fermat, cómo podemos definir con precisión qué es la recta tangente a la gráfica de una función. Esa pregunta, definir con precisión recta tangente, hizo que tuviéramos que construir un límite indeterminado, y ese límite, cuando existe, lo llamamos derivada y nos permitía construir a la recta tangente porque nos daba exactamente su pendiente. Ahora vamos a presentar un problema totalmente diferente. Nada que ver con pendientes y rectas tangentes, tiene que ver con área. Básicamente, el problema sería el siguiente. Tenemos en el plano, tenemos en el plano una región acotada, ¿no? Finita, limitada. ¿Limitada por qué cosas? Bueno, la estructura va a ser básicamente esta. La región que acá la llamé S, que está pintada de este color, que no sé bien qué color, parece color piel, no sé qué color es este tiene, está limitada por arriba, por abajo y por los costados. Por abajo está limitada por el eje X, o sea, S, dos puntos, región del plano limitada superiormente por la función f de x. O sea, el límite de arriba es una función, que en principio puede ser cualquier cosa. Imagínate, no sé, una parábola, una cúbica, no sé, seno, coseno, tangente, qué sé yo, no sé, la función que más te guste. Eh, inferiormente por el eje X, pero solo pensado en el intervalo
cerrado AB. Y te faltan los laterales. O sea, abajo un cachito del eje X. Arriba un pedacito de la gráfica de la función f. Y en los costados, bueno, en los costados dos rectas. Dos pedacitos de rectas en realidad. Y en los laterales, limitado por las rectas x igual a a y x igual a b. Es decir, una vez que tenemos bien presente y clara cuál es la región del plano, nos preguntamos cómo calculamos el área de esa región S. ¿Cómo hacemos? Nosotros algo de área manejamos. Digamos. En la escuela nos enseñaron a calcular el área de un trapecio, de un rombo, en general de cuadriláteros. También algunas figuras circulares, ¿no? Como un círculo, pi por radio al cuadrado. No sé si habrán visto por ahí también cómo calcular el área de una elipse. También hay una fórmula. Pero igual no dejan de ser fórmulas un poco raras, ¿no? Porque en realidad, ¿por qué el área de un círculo es pi por radio al cuadrado? ¿Por qué la cantidad de centímetros cuadrados que ocupa un círculo se calcula multiplicando a pi por el cuadrado de su radio? Porque en el caso de un rectángulo, si vos me decís, yo tengo un rectángulo que mide 2 de alto y mide 3 de largo, ¿cuántos de estos tiene adentro? Esto es un centímetro cuadrado. ¿Cuántas baldosas de estas entran en este rectángulo? Y bueno, yo mirando un poco me doy cuenta que tengo que hacer 2 por 3, 6. 2 por 3 son 6 centímetros cuadrados. O sea, hay 6 baldositas de esas que puedo meter. O sea, le creo a la fórmula de base por altura. Le creo porque me hago un par de ejemplos. Ahora, en un círculo, ¿por qué la cantidad de centímetros cuadrados es exactamente pi por radio al cuadrado? Esta es una pregunta que la verdad uno se debería hacer. Bueno, pero el caso que nosotros estamos queriendo atacar es mucho más complicado que todo esto, porque nosotros no tenemos una fórmula para calcular el área debajo de una parábola o de un polinomio de grado 3, 4, 5, o peor, el área encerrada por la función seno de x. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto mide esta área? Vos tenés acá la función seno, ¿no? Seno de x. Entre 0 y pi, vamos a hacer en este intervalo, la primer ondita del seno de x. ¿Cuántos centímetros cuadrados? Si esto lo llamo R de región, ¿cuál es el área de R? Bueno, olvídate, ¿qué fórmula vas a tener para sacar esto? Bueno, este tipo de preguntas es el que queremos responder con lo que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Es una pregunta que surgió mucho antes que la derivada, como les digo. De hecho, dicen que Arquímedes lo que quería hacer era calcular el volumen de los toneles, ¿no? Que ustedes saben que los toneles, los barriles, no son cilíndricos, tienen una forma así media con pancita, y parece que los griegos se sacaban los ojos si el que compraba el vino se lo calculaban por defecto y el que lo vendía lo quería calcular por defecto, ¿no? Porque quería... Entonces, no, por exceso. El que vende quiere venderte, quiere decirte que te vende más. Y el que compra te quiere comprar menos. En realidad no, quiere pagarte menos. Bueno, entonces, digamos, ¿cómo calcular el volumen de un tonel? Entonces, bueno, lo que se le ocurrió a Arquímedes es básicamente lo que vamos a hacer ahora para responder a la pregunta ¿cuál es el área debajo de eh, por debajo de una curva? ¿No? Que tiene que ver mucho con este problema. Bueno, entonces, primero
antes de meternos directamente, van a ver que las ideas son muy sencillas. De hecho, son tan sencillas que aparecieron hace 2000 años. Lo que se complica es después cuando uno lo quiere formalizar en matemática y lo quiere meter en una teoría compacta, digamos, firme. Bueno, ahí ya es otro tema. Pero como idea básica, lo que vamos a hacer, ya te digo, lo hizo un griego hace, bueno, y eso es lo que conocemos, digamos, por ahí lo hizo otra persona y no sabemos nada, pero por lo menos hace más de 2000 años alguien lo pensó. Así que antes de pasar directamente a un ejemplo concreto para entender un poco de qué se trata, tenemos que charlar de algunos conceptos, dos o tres, que aparecen mucho en la terminología de este tema, que tiene que ver con el intervalo en donde estamos trabajando, que en este caso es el intervalo AB. Así que primero tomémonos 5 minutos para, para ese tema. Acá dice, para resolver el problema seguiremos una técnica similar a la que usó Arquímedes, que vivió, fíjate, 287, o sea, casi 300 años antes de Cristo, o sea, hace 2300 años más o menos. Y la técnica esa, para hablar de esa técnica, tenemos que aprender un par de términos que nos van a venir bien de saber. Bueno, lo primero que vamos a definir es, dado un intervalo, a qué llamamos partición. Porque nosotros lo que vamos a querer hacer es al intervalo AB donde estamos trabajando es seccionarlo en intervalos más chiquitos. Es muy fácil de explicar o de entender qué significa particionar un intervalo, hacer una partición, pero como siempre en matemática tenemos que dar una definición más o menos clara y que se pueda escribir y por lo tanto que la podamos manejar, ¿no? Así que vamos a definir partición de un intervalo AB a un conjunto de puntos que vos elegís dentro del intervalo, pero tiene que cumplir algunas características. La simbología que usamos para la partición es la letra mayúscula esta P igual y ponemos a un X sub K. K es simplemente la etiqueta, el contador, ¿no?, que va representando a cualquiera de los números y lo cerramos entre llaves. K es, como les digo, un número natural que va a arrancar, acá dice desde 1, pero yo lo voy a hacer, acá me parece que me equivoqué, vamos a hacerlo arrancar, se puede hacer arrancar de 1, pero por el dibujo estoy mirando, ¿ves? Acá empieza en 0, así que va a ir desde 0, para esto vamos a usar pero la punta del obelisco, voy a usar el negro, acá, desde 0 hasta n, o sea, es esto que está acá, es el primer punto, siempre tiene que estar, que es donde empieza el intervalo, ese no puede faltar. Y después un x1, un x2, un x3, un x4, bla, 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 todos los que vos quieras. Hasta que llegás al último punto del intervalo, que es b. Ese tampoco puede faltar. Todos los de acá del medio, si querés, no los pongas. Ahí tendrías la partición que llamamos más gruesa. ¿Por qué? Porque no partiste nada. Tenés el intervalo completo, de A hasta B. Ahora, a medida que elegís puntos, estás eligiendo lugares donde cortar el intervalo. ¿Está bien? Estos puntos son los que hacen eso. Una de las cosas que tiene que tener esto es que los puntos tienen que estar ordenados de menor a mayor. O sea, está puesto acá abajo. No se repiten los puntos. O sea, x1 y x2 son x sub 1 y x sub 2 son diferentes. Y no solo diferentes, sino que el que llamás x sub 1 es estrictamente menor al x sub 2. También al primero de todo lo llamamos x sub 0, que es el a. Y el último de todo, el b, es el x sub n. Esto entonces lo llamamos partición y la forma económica de escribirlo sería una llave x sub k con k entre 0 y n. Esta sería una forma clásica de hablar de una partición. Acá está dibujada el concepto de partición. Fíjate que acá empieza el intervalo en A, acá termina el intervalo en B,
¿Y qué es lo que hiciste cuando vos elegiste una serie de puntos? Lo dividiste en subintervalos. Por ejemplo, el subintervalo este, que le voy a llamar I1, es el que empieza en A y termina en el X1. El intervalo I2 es el que empieza en X1 y termina en X2. Y así sucesivamente, ¿no? Acá tendrías al intervalo, el último de todos sería el intervalo I sub n, que es el que empieza en xn-1 y termina en xn, que es b. Hay un concepto que está bueno tener en claro, que es el elemento típico de la partición, que es este intervalo que llamamos késimo, que no es otra cosa que un intervalo que representa cualquiera. O sea, este es el intervalo I sub k, que va desde x k-1 hasta x sub k. Y depende vos el valor que le des a k, va a ser el I1, el I2, el I3. O sea, este representa a cualquiera. A esto es lo que llamamos elemento típico de la partición. O sea, este es el intervalo que representaría, por ejemplo, ¿querés que sea el número 1? Ponele que k valga 1. ¿Listo? ¿Querés que sea el último? Ponele que k valga n. Eso sí, en este lugar k puede ir desde 1 hasta n. Fíjate que si tenés n más 1 puntos, tenés n intervalos. Vamos a hacer un ejemplo concreto, mira. Vamos a agarrar, por ejemplo, vamos a agarrar una línea, acá, y voy a hacer una línea recta, ahí, y vamos a poner, qué sé yo, que este sea el número 2 y este sea el número 8. Bueno, entonces, qué sé yo, por ejemplo, una partición posible puede ser el 2, el 8, estúpido, el 2, el 3, el 4,5, acá vamos a poner punto y coma para que no se nos confundan con esto, el 5,5, el 7 y el 8. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. O sea que voy a tener 5 intervalos. Voy a sacar de acá este, porque no sé cómo me va a quedar. Así que este es el número 2. Este es el 3. Este es el 4,5. Este es el 5,5. 6. Este es el 7 y este es el 8. Ahí están los 5 intervalos. Este es el primer intervalo, este es el número 2, este es el número 3, este es el número 4 y este es el número 5. ¿Está bien? Fíjate que este sería el X0, que es el A, es el primero. Bueno, el X1, ¿quién es? 3. Y el X2, ¿quién es? 4,5. Y el X3, ¿quién es? 5,5. Y el X4, ¿quién es? A ver, 2, 3, 4,5, 5,5, 7. Y me faltaría solamente poner el X sub 5, que es B, y ese es el 8. ¿No? Y acá tenés la partición, que si querés la podés llamar así, X sub K con K igual a 0 hasta 5, en este caso, no, hasta 6, perdón. No, hasta 5. Hasta 5. Este es el N, ¿no? Que este es el N. Y son estos que están acá. ¿Quién es X sub K? Están acá, listados, ¿no? Bueno, esta es una partición posible. O sea, al intervalo que va desde 2 hasta 8, con esta partición lo dividimos en 5 subintervalos. La partición, cosa que ya lo dije, pero acá lo volvemos a ver, la partición P divide el intervalo AB en n subintervalos, ¿no? O sea, n, acordate que es hasta dónde va el contador. Los intervalos son estos, ¿no? Acá están escritos en forma simbólica. Una cosa que nos va a importar a nosotros es la longitud de los subintervalos.
porque va a ser algo que nosotros le vamos a dar bola. ¿Cómo calcular la longitud de los intervalos? Bueno, es muy fácil. Lo que mide un intervalo es el punto derecho menos el izquierdo, porque siempre, acordate que los definimos de manera que sean estrictamente crecientes. O sea, x sub k es estrictamente mayor a x sub k menos 1. ¿Cómo calculamos? Directamente llamamos delta x sub k a el largo del intervalo o la longitud del intervalo y sub k. Fíjate cómo aparece de nuevo la palabra delta, ¿no? Delta x1 es cuánto varía la x cuando vas desde x0 hasta x1. ¿Y qué es delta x1? Este menos este. ¿Está bien? O sea, delta x1 es x1 menos x0. Delta x2, ¿quién es? x2 menos x1. Y así, etcétera. Bueno, fíjense, por ejemplo, en el caso anterior, nuestro. Podríamos calcular la longitud del i sub 1, que es delta x1. ¿Y qué tenemos que hacer? x1 menos x0, o sea, 3 menos 2, o sea, mide 1. El intervalo número 1 mide 1. Bueno, lo mismo, el intervalo número 2, ¿qué tengo que hacer? Este menos este, o sea, el x2 menos el x1. Y el x2 es 4,5 menos el x2 que era 3. ¿Está bien? Menos el x1 que era 3. Y esto da 1,5. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuánto mide el intervalo número 3? Ya directamente miremoslo, mide 1, porque tengo que hacer este menos este. ¿Cuánto mide el intervalo 4? 7 menos 5,5 es 1,5. Y el último también mide 1. O sea, los intervalos estos que hicimos miden o 1 o 1,5. O sea, hay dos tipos de longitud. Hay tres intervalos que miden 1, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Este mide 1, este mide 1, este mide 1 y este mide 1,5 y este mide 1,5. No tiene por qué ser así, ¿eh? Pueden medir todos distintos y pueden medir todos iguales. Como se te cante, como quieras. Bueno, y finalmente, dada una partición, vamos a necesitar una medida especial que nos asegure algo que después vamos a ver en la integral, ¿no? En lo que vamos a hacer. Necesitamos algo que vamos a llamar norma de la partición. La norma de la partición es la longitud del intervalo más largo que quedó en la partición que elegiste. O sea, medís todos los intervalos y el que mide más a eso, ese es el que da la norma de la partición. En nuestro caso, vuelvo para atrás, la norma de la partición, que la vamos a llamar P, norma de la partición P, es el máximo de todas las longitudes de todos los intervalos. Pero acá yo tengo dos longitudes nada más. Tengo la longitud 1 y la longitud 1,5. Así que el más grande de estos dos es 1,5. Por lo tanto, en nuestra partición de ejemplo, su norma es 1,5. El más largo de los intervalos que aparecieron en la partición. Como nosotros vamos a trabajar, digamos, concretamente con algún ejemplo, la verdad que se hace muy engorroso y se complican mucho las cuentas cuando vos elegís particiones cualquiera y la norma de la partición la tenés que estar calculando, buscando el más largo de todo. Bueno, entonces lo que uno suele hacer para simplificar los cálculos es trabajar con lo que llamamos norma regular, que eso es lo que está escrito en la observación 4. Como ustedes estarán pensando, una norma es regular, perdón, una partición, discúlpeme, es regular cuando partís al intervalo en subintervalos que tienen la misma longitud. Eso simplifica muchísimo las cuentas, porque la norma de la partición simplemente va a ser el largo del intervalo original dividido
la cantidad de intervalos que te quedaron en la partición. ¿Está bien? Todos miden igual, así que la norma de la partición es la medida de uno de ellos cualquiera. Nosotros vamos a trabajar siempre con normas, con particiones regulares. Esto no es que es necesario. La partición puede ser cualquier cosa que particione el intervalo. Ahora, por una cuestión de comodidad, vamos a usar particiones regulares. Vamos directamente al problema. Vamos a plantearnos concretamente un problema que es, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado, que sabemos que es una parábola, y nos vamos a concentrar en el intervalo a b, que es el 0, 1. O sea, a vale 0 y b vale 1. Entonces, la pregunta es, según lo que discutimos al principio del tema, el área encerrada debajo de la parábola, arriba del eje X, en el intervalo 0, 1, ¿cuál es? ¿Cuál es el área de S? La verdad que no me gusta la letra S, yo le pondría R de región, pero bueno, no importa. ¿Cuál es el área? Fíjate que fórmula para esto no tenemos. O sea, no es que esto es base por altura de Dios 2 o perímetro por apotema de Dios 4. No, acá no hay fórmula, tenemos que buscar un método nuevo. Bueno, el método es básicamente el que siguió Arquímedes para el tonel. Arquímedes pensó, bueno, esto es un área compleja, pero yo conozco ciertas figuras geométricas que tienen un área muy sencilla, que son los rectángulos. Los rectángulos tienen un área tan estúpida que simplemente hay que multiplicar base por altura. Entonces, ¿qué tal si empezamos a ir aproximando por medio de sucesivos rectángulos que vayan copiando a la figura que yo quiero, a la cual le quiero calcular el área cada vez mejor, ir aproximando el área de esa región con la suma de las áreas de esos rectángulos? Áreas que son muy fáciles de calcular, porque son rectángulos. Bueno, a ver de qué se trata el tema. Empecemos, por ejemplo, con algo bien fácil. Particionemos al intervalo 0, 1 en 4, por ejemplo, ¿no? Esto es arbitrario. Empiezo con un número que es 4, porque más o menos va a ser redondo. Bueno, ¿cuánto mide cada subintervalo? Y bueno, va a medir un cuarto, porque el intervalo completo mide 1, ¿no? Porque es de 0 hasta 1. Y lo vas a dividir en 4, o sea, un cuarto, 0,25 cada. Esto es la norma de la partición, porque la partición es regular, todos miden un cuarto. O sea, lo que mide los intervalos que genera esta partición son un cuarto. Entonces la norma es directamente un cuarto. Este un cuarto va a ser la base, va a ser la medida de la base de los rectángulos que voy a usar. Ahora me falta ver las alturas. O sea, todas las bases de todos los rectángulos que voy a usar van a medir un cuarto en este momento, para esta partición. Ahora, la idea es, bueno, ¿y de dónde saco la altura? Bueno, para sacar la altura, lo que deberíamos hacer es elegir un punto cualquiera de cada subintervalo, que acá hay 4, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3 e intervalo 4. Acá te dice, elegí un punto, acá dice C sub I, debería decir C sub K. Elegí un punto cualquiera de cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo número 1 puedo elegir acá, en el intervalo número 2 puedo elegir acá, en el intervalo número 3 ahí, en el intervalo 4 ahí. Dice, y ahí vamos a evaluar a la función. Evaluamos a la función en cada uno de esos. Porque justamente, como las alturas de los rectángulos tiene que ver con la forma de la función, tenemos que usar a la función evaluada en algún lugar para ir calculando las alturas de los rectángulos. ¿En qué lugar? En el que quieras. Elegite cualquier punto de cualquier intervalo y evalúa la función. Eso es
en teoría. Ahora, como nosotros estamos haciendo un ejercicio práctico, no podemos dejar al azar el punto y decir, bueno, agarra cualquiera y no sabemos cuál agarrar. Entonces, para simplificar las cuentas, vamos a tomar, por ejemplo, algún tipo de punto que sea fácil de determinar. Por ejemplo, el punto derecho de cada intervalo. Otra posibilidad puede ser el punto izquierdo de cada intervalo. Otro punto podría ser el punto medio de cada intervalo. Esas son diferentes opciones. Ya estamos eligiendo algo más concreto, ¿no? Digamos, bueno, en el gráfico se ve que las cuentas están hechas en el extremo derecho de cada intervalo. Fíjate que acá, para que voy a borrar esto que hice acá, o sea, el primer rectángulo tiene por altura lo que vale f en un cuarto. La segunda altura es lo que vale f en 2 cuartos. La tercera altura es lo que vale f en 3 cuartos. Y la última altura es lo que vale f en 4 cuartos. ¿Cuánto vale f en cada uno de esos? Bueno, es fácil. F de x es x cuadrado. Entonces, esta primera altura es 1/4 al cuadrado. Esta segunda es 2/4 al cuadrado. Esto es 3/4 al cuadrado. Y esto es 4/4 al cuadrado. Alguno me puede decir, ¿por qué escribís 4/4 y no pones 1? Justamente para que veamos cuál es la regla de formación de los puntos. Fíjate otra cosa. Una vez que sabés la norma de la partición, vos sabés cuáles son los puntos. O sea, los puntos de la partición los conocés a partir de su norma, porque vos sabés que si la norma es 1/4, entonces vos lo que tenés que ir haciendo es, a partir del primer punto, ir desplazándote hacia la derecha de a 1/4 por vez. ¿Está bien? Entonces, fíjate. Acá tenés el 0, que también lo podemos llamar 0/4. Después tenés 1/4, ¿no? La norma de la partición genera el primer intervalo. Ahora, del 1/4 te vas a ir hasta 2/4, que acá está simplificado, dice 1/2, pero está bien, no importa. Después, 3/4. Fíjate que entre dos puntos sucesivos lo que hay es una distancia de 1/4, porque justamente es la norma de la partición. Y el último es 4/4. Entonces, fíjate que esta sería la partición. 5 puntos, 4 intervalos. Para hacer las cuentas y que sea cómodo, elijo o los extremos derechos, que serían este y este, que fue lo que usamos acá en el ejemplo, o también puede ser que elijamos los izquierdos, que son estos. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre usar los extremos derechos, este y este, o usar los extremos izquierdos, este y este? Los tres del medio están siempre. La única diferencia es que empiezo acá o termino acá. Pero los tres del medio los voy a usar seguro. No importa si empiezo, no importa si uso los extremos izquierdo o derecho, porque en este intervalo el que es izquierdo para uno es derecho para el otro. ¿Se entiende? Solo eso cambia en el primero y en el último. Esto es como una curiosidad nada más. Bueno, ha llegado el momento de ver la cuenta, cuánto nos da. Acá que hicimos simplemente base por altura. O sea, este 1/4 es la base. 1/4 al cuadrado es la altura. Esta cuenta lo que te da es el área de R1. Esto es horrible. No sé por qué dice R4. Olvídate. Este sería S/4, ¿no? Que es la suma asociada a... En realidad debería ser así. S asociada a la partición P, ¿no? Podríamos decir. Fíjate que esto es el área de R1. Este es el rectángulo R1, este es el rectángulo R2, este es el R3 y este es el R4. Cuando hacemos base por altura, me da esta cuenta. Base por altura, me da esta cuenta. Base por altura, me da esta cuenta.
hago todas las cuentas, me da 15 sobre 32, 0.46875. Sería, ¿qué cosa este número? Este número representa lo que cubren las áreas de los 4 rectángulos. Todo esto que estoy pintando de verde, todo esto es 0,46875. Por lo tanto, decimos que una primera aproximación al área que me estás pidiendo es 0,46 centímetros cuadrados, más o menos. O sea, no llega a medio centímetro cuadrado. De hecho, por el dibujo nos damos cuenta que esta aproximación que estamos dando es por exceso. Nos estamos pasando. En realidad, el área debajo de la parábola va a ser menor que esta, porque acá hay pedacitos de área que sabemos que no están dentro de lo que nosotros queremos. Pero esto es una primera aproximación. Esta aproximación está hecha sumando áreas de rectángulos, que son las cuentas más tontas que podemos pensar. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué habrá pensado Arquímedes? ¿Por qué tomar 4 intervalos? ¿Por qué partir el intervalo en 4 partes iguales? ¿Por qué no lo partimos en más? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no lo partimos en 8? A ver, si total. Fíjate que cuando lo partimos en 8, ahora no voy a repetir todo lo que dije antes, se entiende. Los puntos de la partición van a ir ahora cada un octavo, porque la norma de la partición es b menos a dividido n, en nuestro caso es 1 menos 0 dividido 8, o sea, un octavo. Esto es lo que mide cada intervalo. Entonces de 0 paso a un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5, 6, 7 octavos, y este es 8 octavos. Lo mismo que el 0 es 0 octavos. ¿Cuántos puntos tiene la partición? La partición tiene 9 puntos. Tiene 0, 1 octavo, 2, 3, hasta 8 octavos. De nuevo, elijo los extremos derechos y calculo las alturas en cada punto. Por ejemplo, la altura del primer rectángulo va a ser f en 1 octavo. La altura de esta va a ser f en 2 octavos, f en 3 octavos. Esto es f en, en 1, en 2, en 3. Esto es f en 4 octavos. Esto es, por ejemplo, f en 6 octavos. Y este sería f en 8 octavos. ¿Saben? Y ahí hay otras, no las pongo todas porque me canso. Entonces, base por altura te va a dar el área del primer rectángulo. Esta base por esta altura te va a dar el área del rectángulo 2. Acá tenés en total 8 rectángulos. De nuevo, vamos a poner acá que esto es el área del rectángulo 1. Y el rectángulo 1 está acá. Esta, por ejemplo, es el área del rectángulo 2. Y el rectángulo 2 está acá. Y fíjate que 1 octavo es la base y esto es la altura. Cuando haces todas estas cuentas y sumás los 8 términos, acá hay puntos suspensivos para no escribirlo todos, lo que te da es este número, 0,398. Fíjate que nos da un poco menos que antes. Y es totalmente lógico que nos dé menos. Porque si comparamos esta partición con la anterior, miren lo que pasa. Esto es muy visual. Pará, Mirá. Lo que hicimos antes, que fue partir en 4, nosotros habíamos tomado 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Lo que habíamos calculado era la altura acá, la altura acá, la altura acá y la altura acá. Nosotros habíamos calculado las áreas de estos rectángulos, que eran 4. Ahora, al haber hecho una partición el doble de fina, porque lo partimos en 8 partes en vez de 4, todo esto que antes lo estábamos contando en el área, ya no lo contamos más. ¿Se ve? O sea, esto ya no está contado y no era parte del área. O sea, el hecho de haber afinado la partición hizo que ahora la aproximación que hicimos es mejor que la anterior. O sea, el área que estoy buscando se parece más a este 0,39 que lo que se parecía a 0,40 y no me acuerdo. ¿Está bien? ¿Dónde está el paso
que como buen matemático que tenemos dentro tenemos que dar. ¿Por qué partir en 4 o en 8? ¿En cuánto partimos? En n. Ese sería el salto. Vos decís, olvídate de un número concreto. Partí en un número que sea una variable, que yo la pueda manejar con una fórmula. Entonces poné n. ¿Está bien? Y veamos qué pasa. Porque esa es la idea. Bueno, entonces ahora el salto fundamental. Dividimos en n partes, o sea, n subintervalos. Fíjate que la norma de la partición es 1 sobre n, porque a 1 hay que dividirlo en n, porque hay n intervalos. Acá tenés 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, 4 sobre n, no lo pongo otra vez porque sería... ya sabemos la cuenta que hay que hacer. La cuenta que hay que hacer es base, que es esta, por altura. Esta es la altura del primer rectángulo. Esta es la altura del segundo rectángulo, 2 sobre n. Esta es la altura del tercer rectángulo y así sucesivamente. Entonces, área del R1, área del R2, área del R3, así hasta el área del R sub n, el último rectángulo. Acá tenés n rectángulos. Obviamente que no puedo representar a n variable. Entonces acá te hago un dibujo, yo no lo hice, no sé quién lo hizo, hace un dibujo donde pone una serie de rectángulos, pero bueno, acá vos pensá que son n, que pueden ser muchos. Y ahora empezamos a trabajar esta fórmula. Fíjate que el cuadrado en cada término se puede distribuir al cociente. Entonces nos queda 1 al cuadrado, n al cuadrado, 2 al cuadrado, n al cuadrado. De todos los términos se puede sacar factor común. Este 1 sobre n, que es justamente la norma de la partición, porque esa se repite en todos lados, porque todos los rectángulos tienen la misma base, ¿no? Este sale factor común. Y 1 sobre n cuadrado también, porque el n cuadrado que está abajo, después de distribuir el cuadrado, aparece en todos los términos. Entonces vos fíjate que te queda 1 sobre n, que es la norma de la partición. Y después 1 sobre n cuadrado, que es lo que sale de distribuir en cada término la potencia al cociente. ¿Qué nos queda en el paréntesis, que es factor común de todos? Bueno, fíjate, es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así hasta n al cuadrado. Entonces, hasta ahora tenemos una fórmula que nos dice cómo calcular el área de todos esos n. N es inespecífico, n puede ser ahora 4, 8, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, lo que vos quieras, justamente por eso estamos manejando una letra, pero claro, nos quedamos acá medio, está jodido, ¿no? Porque, ¿cómo calculamos? O sea, esto lo sé hacer, n por n cuadrado es n cubo, listo. Vos me das n al cubo y yo más o menos lo sé qué hacer, pero ¿cómo hago para sumar esto? O sea, ¿habrá alguna fórmula que me dé el resultado de la suma de los primeros n cuadrados? O sea, por ejemplo, si n vale 5, ¿no? Por ejemplo, si n vale 6, entonces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado va a dar algo. No sé, qué sé yo, a ver. 1 más 4 más 8 más 16 más 25 más 8, que hijo de... más 9. Más 16 más 25 más 36. ¿Cuánto da esto? Y yo qué sé, no sé. A ver cuánto da. Esto da 10, 20, o sea 30. 30, 55, 55, 55 da 91. Me está dando. Claro, pero ves que es medio jodido, ¿viste? Estar haciendo la cuenta. Bueno, resulta que se puede buscar una fórmula. La fórmula es esta que está acá. Esto es casualidad, de pedo. Tuvimos suerte
nos queda la suma de los primeros n cuadrados. Esto tiene que ver porque estamos usando la función f de x igual a x cuadrado, ¿no? Obviamente, si estábamos usando otra función, esto iba a ser distinto. Pero acá lo que importa es la idea que estamos tratando de comprender. ¿Está bien? Esto es anecdótico, porque después nadie, por suerte no lo vamos a necesitar, no vamos a tener la necesidad de calcularlo así. Por suerte ya hubo muchos matemáticos que pensaron, digamos. Entonces, pero en este momento, a este punto, tratemos de seguir la corriente al relato que estamos haciendo, teníamos un impedimento. Nos quedaba la suma de el cuadrado de 1 más el cuadrado de 2 más el cuadrado de 3. Bien, ¿y cómo calcularlo? Bueno, acá parece que hay una fórmula que es n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. ¿Funcionará? A ver, n para el caso 6 es 6. Saca este rojo podrido. 6 por n más 1, 7, por 2n más 1, 2 por 6, 12, 13, dividido 6. Bueno, este se te va con este y te queda 7 por 13. ¿Cuánto te da 7 por 13? 91. ¿De dónde sale esta fórmula? Y es medio complicado. Yo siempre les recomiendo al que tiene ganas, hay muchos lugares donde lo puede sacar, me imagino. Yo donde lo vi desarrollado es en el libro de Jan Niven, que se llama Matemática de las opciones, que es un librito que para los que les gusta los problemas de matemática, las cosas así medias de ingenio y bueno, y pensar en formas de atacar diferentes problemas, es un libro de problemas. Se llama un libro de problemas de conteo, básicamente, cómo contar cosas raras, ¿viste? Bueno, en uno de los capítulos aparece esta fórmula y ahí se ve un lugar de dónde viene, de dónde la podés pensar. Bueno, así que al haber tenido esta fórmula nos salvamos, porque ahora todo este paréntesis lo podemos reemplazar por esto. Así que paso acá, saco a esto lo tengo que cambiar, che. Esto lo voy a llamar SN, y ahora la cuenta que me queda es 1 sobre n cubo y por suerte toda ese paréntesis de suma lo pude reemplazar por esta fórmula que es un producto. Esta n de acá con este n al cubo se puede cancelar y te queda 6n cuadrado. Ahora la pregunta fundamental. ¿Qué pasa si n tiende a infinito? Esto, insisto, esto lo que te da es el área de los n rectángulos. ¿Qué pasa cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito? Vos decís, no, se va a la miércoles. No, ojo, porque acá hay una cosa rara. Vos estás aumentando el número de rectángulos, pero a su vez, cada vez los rectángulos son más finitos. O sea que el área de cada uno de ellos cada vez es más chiquita. Entonces hay un doble juego. Por un lado te vas a infinito, pero por otro lado estás sumando cosas cada vez más chiquitas. Una mayor cantidad de cosas, pero cada cosa cada vez más pequeña. Entonces, en principio uno no puede anticipar qué va a pasar. ¿Quién va a ganar? Bueno, para eso tenemos la idea de límite. Entonces calculamos el límite y acá está resuelto de una manera, pero yo lo voy a resolver de la manera que nosotros lo hicimos siempre. El límite para n tendiendo a infinito, acá hacemos distributiva, ¿no? Esto así y esto así, y nos queda n por 2n, o sea 2n cuadrado, n por 1 es n, 2n por 1 es 2n, y sumo 2n más 3n, y 1 por 1 es 1. Y acá abajo dividido 6n cuadrado. ¿Se acuerdan cómo trabajar un límite en el infinito? Sacábamos factor común, en este caso n cuadrado, con eso va a andar bien. N cuadrado, factor común. En el numerador 2 más 3 dividido n más 1 sobre n cuadrado. Y en el denominador nada, porque ya está el factor común ahí. Este se te puede cancelar con este, salvaste la indeterminación y fíjate, en el numerador
Este tiende a cero y este tiende a cero, porque cuando n tiende a infinito estos dos desaparecen. ¿Cuánto te queda al final? Lo que te queda es que la suma enésima de la partición, cuando n tiende a infinito, te da 2 sextos, que es un tercio, o 0,3 periódico. A ese número, que es el límite al que tienden la suma de las áreas de todos los rectángulos cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, la voy a definir como el área precisa debajo de la parábola. Voy a decir que debajo de la parábola, en el intervalo 0,1, hay 1/3 de centímetro cúbico. Centímetro cuadrado, perdón. 1/3 de centímetro cuadrado. Acá tienen un grafiquito que está bueno, ¿no?, para entender, porque fíjate que tenés 3 particiones distintas. Acá tenés 10, esto es bien visual, ¿eh? Acá tenés 30, acá tenés 50. Abajo también tenés 30, 50 y 30 y 50. 10, 30 y 50. Acá dice R y acá dice L. Esto tiene que ver con derecha e izquierda. En los 3 de arriba elegimos evaluar en los extremos derechos de cada intervalo. Ahí tomamos las alturas. Entonces estamos generando área por exceso. Nos estamos pasando con las áreas de los rectángulos del área que quiero calcular. Pero fíjate que cada vez te pasas menos. ¿Ves? Al principio el error es grosero, después cada vez es más chico, cada vez es más chico. Y acá la aproximación es por defecto, porque al calcular en los extremos izquierdos, entonces las alturas pegan abajo de la parábola. Sin embargo, también cuando la partición se hace más fina, cuando la cantidad de rectángulos crece, también se van acercando al mismo valor. Fíjate que en esta última, cuando n es 50, por exceso es 0,3434 y por defecto es 0,3234. Cuando al principio, fíjate la diferencia que había. Bueno, esto en el límite, en el infinito, son iguales. Y es exactamente el área. Esto era lo que teníamos que charlar hoy. Todavía no sabemos qué tiene que ver todo esto con lo que vimos de integrales. Pero bueno, la clase que viene se supone que se va a clarificar todo bastante. Pero ya por lo menos vimos la idea de cómo aproximando por medio de áreas de rectángulos pudimos obtener el área debajo de una curva. La clase que viene retomamos esto, lo vamos a definir formalmente, le vamos a poner un nombre a todo este proceso que hicimos y vamos a ver cómo eso se conecta con el tema de la unidad 6, de las primitivas, que todavía parecería que no tiene nada que ver, obviamente porque no dijimos nada, ¿no? Solamente les cuento que del trabajo práctico número 7, no sé si hay alguien que le interesa, pero hay muy poquito que se puede hacer, pero más allá de que haya poquito, se puede hacer algo. Yo particularmente les recomiendo, fíjate qué cortito que es este trabajo práctico, ¿no? Mirá, este trabajo práctico tiene solamente 8 ejercicios, mirá. Bueno, yo les recomiendo que esto que hicimos sé que es complejo. O sea, la idea es fácil, la idea que subyace al razonamiento es fácil, pero lo que se complica es toda la parte de, como siempre, ¿no?, la parte simbólica, matemática. Los primeros 2 se pueden hacer. Yo intentaría de hacer, el 1 no creo que tengan problema, el 2, que es hacer lo mismo que hice yo para la parábola x cuadrado con estas dos funciones, con la función 1 menos x y 4, ¿no? Por ahí no te va a salir, pero no importa, inténtalo. O sea, es
lo mismo que hice yo con otra función en otro intervalo. Acá es en el intervalo 0,3, acá es en el intervalo menos 1,2. La función acá es 1 menos x, acá la función es constante, 4. Este es bien estúpido, ¿no? Este por ahí de tan tonto te confunde, pero a todos nos confunde. O sea, de tan fácil que es, por ahí no sabes qué hacer. Este por ahí no, este ya hay que elaborar un poco. ¿Está bien? Pero, y si no, traten de volver a hacer el que hice yo. Traten de volver a hacer ese, el que hicimos acá en clase, cosa de que puedan captar la idea, porque esto es solamente para entender el fundamento de lo que vamos a llamar integral definida. Yo no sé si hay alguien que tiene que hacer alguna consulta, lo digo de todo corazón y de verdad. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta de esto o de la práctica, de las prácticas anteriores, yo estoy acá gustoso de poder dar una mano. Si no tienen si no tienen ninguna cuestión que preguntar, y si yo me quedé sin internet, no sé, por ahí ya se fueron todos, no, están ahí, va, creo. De todas maneras, si no tienen nada que preguntar, entonces yo, por mi parte, espero que estas ideas vayan germinando en las cabezas y pueda salir algo bueno de todo esto. Bueno, nada, les agradezco la compañía en la reunión y nos estaríamos eh, reencontrando el miércoles si todo va bien, ¿no? ¿No? Hello. Bueno, hasta luego, gente. Mucha suerte.